Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé. Aquí estamos en vuestro podcast sobre educación y en concreto sobre educación de las ciencias. Ya sabéis que estamos haciendo aquí una terna de programas sobre las materias de ciencias que más dominamos nosotros, que es física, química y matemáticas. Y hoy toca hablar de física. Hemos buscado un tema muy concreto de física que es la primera vez que este programa me hace sentir muy viejo, porque es la primera vez que hablamos de algo que yo no di en secundaria, porque resulta que yo estaba en un programa de secundaria que terminó, yo creo, en el año 99, al menos en mi ciudad, y resulta que no se daba óptica en secundaria cuando yo estaba en ello. La vi por primera vez en la carrera. Así que nada, hoy vamos a hablar de la óptica y de la óptica que se da en secundaria y de, bueno, hasta dónde llega, qué tipo de cosas se enseñan, qué problemas da a los estudiantes. Vamos a tratar todas las cosas que se nos ocurran alrededor de la óptica tal y como se enseña en secundaria. A lo mejor, dentro de un tiempo, lo que hacemos es hacer un programa cogiendo a alguien que enseñe óptica en la universidad y diciendo, llegan no sabiendo nada, esto es un desastre. Pero bueno, eso será otro programa. Este es el programa de secundaria. Así que para contarnos todo esto, capitanea hoy la nave de Ignorancia Sí que Sé, el ignorantenauta Javier Vargas, que como todo el mundo sabe es físico, profesor de física y química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas, Alberto, muy bien. Estoy aquí para ver lo que sale de este programa. Y hasta aquí el chascarrillo de hoy. Chascarrillo no muy elaborado en este caso. No, desde luego, pero bueno. Yo quería hacer un comentario a la introducción que has hecho, que dices que es la primera vez que te sientes así más viejuno. Bueno, yo relatividad tampoco llegué a dar y de relatividad hemos hablado también, ¿no? ¿Ah, sí? Yo sí que di relatividad. A lo mejor es que eso es algo que sí se daba en Bupico y que no se daba luego con la ESO. No sé. No, yo di Bupico también. No se daba relatividad. Yo creo que Alberto ha mezclado ya recuerdos de la carrera con los del instituto. Sí, ¿en serio? Sí. La LOCSE introdujo toda la parte moderna de relatividad nuclear y todo. Lo que me extraña es que óptica, que no es moderna, porque la óptica es súper antigua, no se diera en el tuyo. Vale, pues no lo sé. En fin, seguramente me lo habré inventado, pero esta voz que acaba de sonar y que es una voz fantasmal que los oyentes no saben a quién pertenece porque la persona no ha sido presentada. La gente en la radio, cuando la gente no se la presentan, los oyentes no saben quién es. Entonces esta voz completamente desconocida es Víctor Marco, que es físico y profesor de matemáticas en el IES, el Grado de Valencia. Hola Víctor, ahora ya sabemos quién eres. Vale, ahora ya puedo hablar, perdona por meterme cuando no tocaba. Y tengo que decir, aunque esto es vergonzoso para mí, que yo me había preparado el mismo chascarrillo que Javi cuando lo ha dicho, y yo, mierda, y luego dice Alberto, pues no es de mucho nivel, digo, al mío, es a mi nivel. Bueno, quién sabe, a lo mejor si te hubiera presentado primero a ti, pues habría Javi estimulado su creatividad y habría hecho una obra maestra de los chascarrillos. Claro. Vete a saber, nunca lo sabremos. Exacto. Yo desde luego no me presento casi nunca, así que me voy a presentar hoy. Soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular y también en Onda Cero con algunas secciones de ciencia allí. Y como siempre, antes de entrar en el programa, os recuerdo que tenemos un correo al que nos podéis mandar recomendaciones, sugerencias, críticas, que es deignoranciapodcast@gmail.com. Y dicho esto, podemos ir ya con el tema del día de hoy, que es la óptica. Y antes de empezar a hablar de cómo se da la óptica en secundaria, he pensado, como hemos hecho en otros programas, que a lo mejor conviene un par de minutitos explicando qué es exactamente la óptica. ¿A qué nos referimos con la palabra óptica? Porque por lo menos en mi infancia, hasta que yo di física, para mí la óptica era una tienda donde se vendían gafas. Ni siquiera era la persona lo que había estudiado la persona que hacía gafas, era la propia tienda. Entonces, la óptica en física es el estudio de la luz y de su interacción con materia y a lo mejor con otras cosas también. Pero es básicamente el estudio de la luz en todas sus manifestaciones. La propagación de la luz, qué pasa cuando la luz entra en un medio transparente, qué pasa cuando la luz se refleja en cosas, y luego, claro, en la vida diaria de final del siglo XX, principio del siglo XXI, eso tiene una aplicación muy directa a la gente que necesita gafas. Y entonces las tiendas de óptica son tiendas donde se hacen sobre todo gafas, pero también otras cosas que tienen que ver con la luz. En mi infancia, al menos, en las ópticas se vendían microscopios y cosas de este estilo que también tienen un aparataje óptico porque funcionan con luz.
Bueno, para terminar esta microintroducción, solo voy a decir que hay como dos grandes divisiones de la óptica, en realidad hay más. Podríamos hablar, por ejemplo, de óptica cuántica, pero ya sabemos que esa parte de la óptica no se da en secundaria. Pero hay dos grandes divisiones de la óptica clásica, digamos. Una de ellas es la óptica geométrica y otra de ellas es la óptica ondulatoria. Ahora luego Javi nos dirá qué se da de todo eso en secundaria, ¿no? Porque a lo mejor solo se da pues una cuarta parte de una de ellas. Pero en la óptica clásica, la óptica geométrica es la óptica que trata con la luz como rayos, que son básicamente líneas que se mueven en línea recta, a no ser que se encuentren con alguna cosa, y entonces pues a lo mejor se reflejan, se refractan, cambian de dirección, hacen cosas. Entonces, ese carácter de pues yo pinto una línea recta que hace cosas, le da un atributo muy geométrico a ese estudio de la óptica como rayos de luz, y por eso se llama óptica geométrica. Como todos sabéis, durante mucho tiempo en la historia de la física hubo un cierto debate. La verdad es que el debate fue corto, simplemente hubo como nociones diferentes de qué era la luz exactamente, ¿no? Empezando con gente como Newton, se entiende la luz como algo que está hecho de pequeñas partículas que se mueven por el espacio, y entonces esos rayos de la óptica geométrica serían la trayectoria que siguen esas partículas que se mueven por el espacio, pero luego en el siglo XIX se empezó a descubrir que esos rayos de luz mostraban ciertas características de ondas. Por ejemplo, se difractaban, sucedían toda una serie de fenómenos que tiene que ver con los fenómenos ondulatorios. Entonces se viró, digamos, de considerar la luz algo hecho de partículitas a considerar la luz algo hecho de ondas. Y a este estudio de la luz como onda se le llama óptica ondulatoria. Y es una rama de la óptica que básicamente floreció a lo largo del siglo XIX, que es cuando nació esta nueva noción de que la luz está hecha de ondas, y estudia pues la difracción de la luz y toda una serie de fenómenos asociados al hecho de que la luz es una onda electromagnética. Luego se introdujo también esta parte electromagnética, que al principio no estaba, se introdujo a mitad del siglo XIX. Entonces, Javi, hecha esta microintroducción con algunos conceptos básicos de óptica, cuéntanos de todo esto, ¿qué es exactamente lo que se ve en secundaria? ¿Qué parte hemos elegido? Porque entiendo que no se coge el Hecht y se estudia el Hecht desde la primera página hasta la última. No, en realidad sí que se estudian las dos partes, tanto la óptica física o ondulatoria como la óptica geométrica. Lo que ocurre es que para los estudiantes, cuando les decimos que vamos a dar óptica, ellos entienden que cuando hablamos del tema de óptica nos referimos a la parte de óptica geométrica. Ajá. Esto es en parte porque de cara al currículo, la parte de óptica física, toda la parte ondulatoria, está metida dentro del bloque de ondas, no está metido dentro del bloque de óptica. Es decir, hay un bloque de ondas y un bloque de óptica geométrica. Vale. Y dentro de la parte de ondas, pues tienes todas las características generales de la onda, todo el tema de la intensidad, del nivel de intensidad sonoro, la aplicación a algunas ondas como el sonido, y tienes también todos los fenómenos ondulatorios de refracción, difracción, interferencia. Vale. Entonces, dependiendo del profesor, eso lo puede dividir como le dé la gana. Lo pueden poner, o bien hacer un tema cortito con características generales de las ondas y luego hacer una parte de fenómenos ondulatorios antes de la óptica geométrica. O en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es darlo todo junto, porque si no la parte de óptica, la parte de ondas se queda como muy escasa. Entonces vale. Yo lo incluyo todo. Claro, digamos que las ondas de luz son una aplicación, digamos, muy fructífera de las ondas, ¿no? Y por lo tanto una parte importante de ese bloque. Claro, y de hecho es que al final, aunque toda la parte de difracción, refracción, etcétera, polarización, lo estudias aplicado especialmente a la luz, pero al final son características de las ondas en general y es aplicable también a otros tipos de ondas. Entonces yo entiendo que esa parte de óptica física encaja mejor dentro de la parte de ondas que poniéndolo como un tema aparte, solo, como si fuese solo exclusivo de cosas que le pasan a la luz. Entonces lo pongo ahí, yo les explico que sí, que eso son fenómenos ondulatorios en general, pero que nosotros los ejemplos que vamos a poner van a estar más orientados a la luz, porque es en donde los vamos a ver, valga la redundancia, más
más claramente. Ya, claro. La verdad es que se podría hacer algo con sonido también, entiendo, ¿no? No sé si hay en la parte de ondas ejercicios que involucren el sonido, porque también es una onda, ¿no? Sí, se estudia cuando vemos la parte del nivel de la intensidad de una onda, el cómo la energía, incluso en un caso idealizado en el que el medio no absorba nada de la energía, el hecho de que las ondas se propaguen de forma circular o de forma esférica, en general en más de una dimensión, hace que se vaya atenuando la onda. Y eso se aplica especialmente al sonido. Entonces se estudian los decibelios, el nivel de intensidad sonoro y ese tipo de cosas. O sea que sí que se estudian algunos fenómenos ondulatorios aplicados al sonido. Fíjate que eso se podría hacer también con la luz, por ejemplo, con estrellas. Y tendrías Eso exactamente la misma cosa, porque estrellas lejanas tienen un brillo más tenue que estrellas cercanas. Bueno, pues segunda pregunta, ahora que ya nos has dicho que hay, digamos, un poco de esas dos partes de la óptica clásica. Óptica cuántica no dais, ¿no? No dais... No, óptica cuántica nos acercamos. Bueno, igual en el tema de física moderna se habla de fotones, ¿no? Lo cual es un poco hacer óptica cuántica, pero muy poco. Sí, en ese sentido sí. Se habla, en el tema en la parte de física moderna, de física del siglo XX, se habla de luz. Entonces, de hecho, la luz es como el eje vertebrador de toda la física del siglo XX. Sí. El entender qué es lo que le pasa a la luz es lo que llevó al surgimiento de la relatividad y de la cuántica y por tanto toda la física moderna. Claro, así que en cierta manera, y también dicho con otro nombre, se habla un poquito de óptica cuántica, pero claro, cuando los físicos hablamos de óptica cuántica nos referimos a hacer modelos muy concretos, enraizados en la teoría cuántica acerca de cómo interacciona la luz con ciertos sistemas materiales que tienen propiedades cuánticas, y eso sí que ya no se ve. No, eso ni nos acercamos. Lamentablemente, porque es muy interesante, pero y además es precisamente la puerta a uno de los, digamos, al estudio de la teoría cuántica de forma muy fundamental, porque las propiedades cuánticas de la luz son muy accesibles, son más fácilmente accesibles que la de otros objetos y por lo tanto se hacen muchos experimentos cuánticos con óptica. Pero bueno, esto sería tema para otro día. Esto ya es completamente off topic. Segunda pregunta que se me ocurre. ¿Dónde se introducen todos esos elementos de óptica? No sé si se introducen en momentos diferentes del currículum las partes ondulatorias y las partes geométricas. Se estudia todo en segundo de bachillerato. Todo es segundo de bachiller. Todo. Vale, ok. Se da primero la parte de ondas de una manera más general y luego ya pasamos a la óptica geométrica. Vale. Antes sí que en cursos más bajos, segundo o tercero de la ESO, se daba un poquito de ondas. Y creo recordar... Ahora, lo que pasa es que no tengo el currículum ahora mismo delante, que por lo menos en algunas comunidades, no sabría decir si en el currículum general a nivel estatal, se han reintroducido algunos elementos de ondas en cursos bajos. Cosas del estilo de entender qué es la longitud de onda o la velocidad de propagación, es decir, conceptos muy sencillos que los chavales pueden entender porque es que al final vivimos rodeados de ondas. El hecho de que el sonido se propaga a una velocidad determinada, que no es la misma que la velocidad a la que vibran las partículas del aire, pues es algo que nosotros podemos entender, que el sonido tarda un tiempo en llegar hasta el receptor y de ahí vienen, por ejemplo, aplicaciones que todos los alumnos conocen, como el eco. Ya. O pueden ver la velocidad a la que avanzan las olas del mar. Es decir, hay toda una serie de cosas que, tirando un poco de la cotidianidad, nos permiten introducir algunos conceptos de ondas en cursos bajos. Eso desapareció del currículum y durante un tiempo no se estudiaba nada de ondas hasta llegar a segundo de bachillerato. Y ahora parece ser que se está empezando a reintroducir otra vez. Vale, con la oportunidad de quizá en ello, si los profesores que quieran, introducir elementos de óptica, aunque sean muy básicos. Una pregunta que se me ocurre, de este asunto de si la luz está hecha de corpúsculos o de ondas, ¿se trata de forma explícita en algún momento? ¿Es ya una cuestión de física moderna por la dualidad onda-corpúsculo? ¿Cómo está el asunto? Bueno, en segundo de bachillerato no lo introducimos hasta que vemos la parte de física del siglo XX. Vale. Pero porque, claro, tenemos un momento dedicado específicamente a eso. En cursos más bajos sí que se va utilizando el concepto de fotón. Lo que ocurre es que queda como un poquito vago. Quiero decir... cuando damos, por ejemplo, en tercero de la ESO, ya vamos empezando a introducir el modelo de capas de Bohr. Y en cuarto de la ESO ya calculan, obtienen configuraciones electrónicas. Y en primero de bachillerato pues se profundiza ya un poquito en todo esto, en todos estos modelos. Entonces, se les llegan a explicar los primeros modelos cuánticos y por lo tanto, para que entiendan
la generación de espectros, porque claro, tú les explicas la necesidad de crear un nuevo modelo a partir de los espectros, que no los puedes explicar con los modelos clásicos. Entonces, para poder explicar los espectros, tienes que hablarles de los fotones y de que hay fotones que cada color tiene un fotón de una energía distinta, pero más allá de eso no se utilizan conceptos de fotones en cursos bajos. Entonces se queda como un poco cojo. Es como que les quieres contar alguna cosa, pero como no hablas en profundidad de ello, los alumnos acaban con caras confusas. Como cuando les introduces el modelo de Schrödinger. Les dices que sí, que están los orbitales, que tienen un comportamiento ondulatorio los electrones, pero se queda en eso, sin profundizar, casi sin justificar. Entonces suelen ser partes que los estudiantes muchas veces cierran los ojos, aprietan con mucha fuerza los músculos y tiran para adelante. Ya. Bueno, es casi un poco apelar a su culturilla general, ¿no? Los que hayan visto vídeos en YouTube de Quantum Fracture o de no sé quién les sonará un poco más, y los que no dirán, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y una pregunta relacionada con eso. ¿Cuál es el objetivo de ver óptica en estos temas que se dan ahora en segundo de bachiller? Yo entiendo que la parte que está ligada a ondas es una especie de aplicación de las ondas y el objetivo es un poco que entiendas bien las propiedades ondulatorias. Tú me confirmas si eso es así o no. Pero ¿cuál es el objetivo también de la otra parte? ¿Qué se espera que aprendan los estudiantes con la óptica geométrica? Pues se esperan que sean capaces ellos de predecir qué es lo que le va a ocurrir a un rayo de luz cuando atraviesa un sistema óptico y poder aplicar eso en distintas situaciones. Esa es la idea fundamental. O sea, que se introducen conceptos como lentes, como espejos, y entiendo que se ven las leyes asociadas a ellos, ¿no? Eso vale. Es. Por cierto, la ley de Snell, de la refracción, que en realidad también es óptica, ¿esto es segundo de bachiller también o es una cosa que se ve antes? Se da también en segundo de bachillerato. De hecho, se suele incluir dentro de la parte de óptica física en la parte de fenómenos ondulatorios. Vale. Porque al final es un cambio en la velocidad de movimiento de la onda lo que lo provoca, y eso también les ocurre a otras ondas, que al cambiar de medio cambia su velocidad. Lo estudiamos aplicado a la luz, pero está dentro del bloque de ondas. ¿Se podría estudiar en cursos más bajos? Bueno, a partir de cuarto de la ESO ya se introduce trigonometría. Entonces, técnicamente en primero de bachillerato ya tienen los conocimientos matemáticos suficientes como para poder trabajar con ello. Pero realmente no se trabaja la ley de Snell hasta segundo de bachiller. Vale, por cierto, relacionado con esto de la refracción, una anécdota graciosa que aprendí el otro día en un podcast que escucho de historia de la filosofía, es que cuando en el siglo XVI las primeras personas empezaron a pensar sobre la refracción, antes incluso de descubrir la ley de Snell, o bueno, más precisamente, una persona que la descubrió pero no lo publicó y por lo tanto no quedó con su nombre, se le ocurrió inmediatamente cuando descubrió que la luz al entrar en un medio se curva, que las estrellas las estamos viendo donde no están. Porque dice, cuando la luz entre en la atmósfera, obviamente se va a curvar y por lo tanto estamos viendo la estrella en un sitio que no es donde realmente está. Y me pareció como súper interesante y súper gracioso, ¿no? En plan de, hostia, esta gente que está descubriendo la óptica se da cuenta de que la astronomía igual es una estafa, tal y como la están haciendo. Eso me acaba de recordar a otra curiosidad, que es que incluso cuando vemos el sol ponerse, cuanto más bajo está el sol, más se nota el efecto de la refracción de la atmósfera. Así es. Y de hecho, cuando el sol ya está por debajo del horizonte, nosotros todavía podemos verlo. Que es también una cosa muy curiosa relacionada con la refracción y que les llama mucho la atención a ellos. Eso se puede incluso hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Basado en ello. Entiendo que simplificando mucho la atmósfera. Claro, una versión simplificada dándole un índice de refracción homogéneo a toda la atmósfera se podría hacer. Pero realmente, claro, la atmósfera es más complicada, el índice de refracción depende de la altitud a la que estés y de la densidad del aire, pero una versión simplificada sí que se podría hacer. Víctor, te quería preguntar, ahora que ya hemos hablado de todas estas cosas básicas de qué es exactamente lo que se estudia y tal, ¿tú ves algún tipo como de solapamiento con la parte de matemáticas, sobre todo por el hecho de que las ondas son senos, cosenos y todo esto? O sea, ¿verías alguna sinergia con esta parte de óptica entre física y mates? Sí, claro. De hecho, cuando ha dicho Javi que en cuarto ya la ven y ven trigonometría y eso les permitiría trabajar en primero, estoy completamente de acuerdo, pero es cierto que la trigonometría de cuarto
da tiempo a ver muy poquito y es muy básica. Entonces yo creo que por eso se esperan a un segundo de bachillerato, donde en primero sí que has visto trigonometría muy fuerte. Porque además en primero ves trigonometría y análisis de funciones trigonométricas, cosa que en cuarto no se ve. O sea, en cuarto lo que damos es trigonometría clásica. Los ángulos no pasan de 90 grados, porque claro, al pasar un ángulo de 90 grados ya estás hablando del concepto de función de ángulos en la circunferencia, no en un triángulo. Entonces, hasta que no llegas a bachillerato, donde ya el ángulo va girando y va dando vueltas y lo puedes tratar como una función, no surge el concepto de función trigonométrica y no lo puedes usar hasta segundo de bachillerato, que es cuando Javi, por ejemplo, ve las ondas, porque la onda es trigonometría, pero es función trigonométrica más que el uso de triángulos. Por eso yo creo que está puesto en segundo de bachillerato. Y luego quería comentaros, mientras Javi lo decía, está buscando lo del currículum, por si queríais confirmación, y me ha alucinado, y es cierto que en la Comunidad Valenciana, en toda la ESO, no se ven ondas. ¡Ostras! Nada. Por lo menos con el nuevo. Si Javi no lo confirma, pero es que yo la vi cuando yo hice la ESO, en cuarto. Claro, tendría que buscarlo, pero a mí me suena haber visto algún currículum actual en donde sí que en cursos bajos, no sé si segundo de la ESO, mencionan algunos conceptos de ondas. Entonces, si en la Comunidad Valenciana no está, pero yo lo he visto en algún currículum, entiendo que no será en el estatal, porque si en el estatal pone que se tienen que estudiar ondas, en la Comunidad Valenciana, quieran o no quieran, deberían de incluirlo. Sí. El estatal es el que marca los mínimos, con lo cual habrá comunidades que sí y comunidades que no. Claro, porque estamos hablando de que las nuevas leyes dicen de que los contenidos se adapten a los nuevos tiempos y dices que no se hable de la luz en la ESO implica, como os pasó con la evolución, que haya gente que vaya a salir del instituto sin saber lo que es la luz y su relación o su parte dentro del gran conjunto de las ondas electromagnéticas. Por lo que no podemos entrar al debate y a luchar contra la pseudociencia de lo de las ondas son malas, el concepto de uy, una onda electromagnética, protégete, ¿no? Que está muy de moda ahora en redes y tal, y claro, no puedes luchar contra eso de forma oficial si la ley no te ampara en un tema que sea la luz. Y explicar lo que es una onda, qué es la frecuencia, qué frecuencias sí que pueden ser perjudiciales para la salud, cuáles no, y todo ese tipo de temas que me parecen súper importantes. Pero es que incluso sin pensar en las aplicaciones en óptica, que efectivamente son tan importantes como todo esto que tú estás diciendo, el hecho de no llegar a conocer, al menos en cierta profundidad, en algo, la noción de onda durante la ESO, creo que desprovee a los estudiantes de un concepto que es fundamental. Porque no es solo que las ondas estén por todas partes, porque entonces podríamos decir, bueno, no dan botánica y las plantas están por todas partes, sino que la onda como herramienta en física, en matemáticas, en ingeniería, es tan importante y en general en la sociedad se tiene pocas nociones de lo que una onda es. Y yo pues cada vez que hago divulgación de la dualidad onda-corpúsculo y todo esto, me veo obligado a explicar lo que una onda es porque soy consciente de que mucha gente pues tiene una noción de que una onda es algo, pero si le preguntaras ¿y por qué hay una oposición entre onda y corpúsculo? Seguramente mucha gente no te lo sabría decir porque no saben muy bien lo que es una onda. Un corpúsculo, en cambio, sí que lo saben. O sea que sí, es un problema, efectivamente. Javi, más preguntas que se me ocurren. ¿Cómo se da este contenido? Sobre todo el de óptica geométrica, estoy pensando. Porque uno podría dar mucha teoría de óptica. Podría hablar de muchas cosas de teoría de óptica y no me estoy refiriendo a la ley del camino mínimo y todas estas cosas, sino podría hablar de muchas cosas de óptica. ¿Qué es exactamente, cómo se estructura el contenido? ¿Hay partes de teoría, parte de ejercicios? ¿Va uno directamente a hacer cosas con lentes? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que vertebra al final, la parte central del tema, lo que más tiempo acabamos dedicando, es al estudio de las lentes y de los espejos. Entonces, para eso basta con conocer la ecuación de Gauss para las lentes delgadas y con eso ya puedes funcionar tanto en unos como en otros. Entonces, el tema se podría hacer muy corto si nosotros directamente les decimos un señor descubrió que con esta ecuación de aquí podemos estudiar qué es lo que le pasa a los rayos de luz cuando pasan las lentes y cuando se reflejan en un espejo. Pero normalmente antes de eso se suele dar un bloque teórico que está más centrado
por ejemplo, por un lado en establecer el convenio de signos y luego por otro lado algunas definiciones básicas, ¿vale? Como por ejemplo qué es un rayo de luz, porque un rayo de luz, nosotros estamos acostumbrados a hablar de los rayos de luz cuando vemos, por ejemplo, un haz de luz que atraviesa un hueco entre las nubes y cosas por el estilo, y hablamos de él como si fuese algo que realmente está ahí. Pero los rayos de luz no son más que una abstracción matemática de una línea que nos marca el camino que sigue la onda de luz. Pero la luz se mueve en 3 dimensiones. Entonces, se les hace un poquito de hincapié en lo que quiere decir el concepto de rayo, en algunos conceptos como la reflexión difusa, la reflexión especular, y se les explica también el dioptrio esférico, pero más como un ejercicio teórico que desde el punto de vista práctico para trabajar con él. Es decir, explica lo que es un dioptrio para nuestros oyentes que no sean superversados. Sí, un dioptrio básicamente es un cambio de medio. Tenemos una superficie que separa 2 medios, a un lado tenemos un medio material, al otro lado hay otro medio material, y en concreto se estudia el dioptrio esférico, que es cuando a un lado tenemos pues un medio y a través de una superficie que tiene una curvatura esférica se cambia a otro medio. Entonces se estudia el dioptrio como paso previo antes de las lentes, porque con el dioptrio se puede obtener una ecuación para qué le pasa a la luz cuando atraviesa de un medio a otro, y luego, utilizando 2 veces la ecuación del dioptrio, puedes obtener la ecuación de las lentes delgadas. Pero eso se hace más como un ejercicio teórico que desde un punto de vista práctico. Porque desde el punto de vista práctico, al final lo que vamos a trabajar es con la ecuación de las lentes delgadas y de los espejos. Pero está bien porque esa demostración del dioptrio esférico al final es lo que conecta la parte de fenómenos ondulatorios con la parte de óptica geométrica, porque al final la demostración del dioptrio se basa en la ley de Snell. Entonces se dan cuenta de que aunque luego vamos a trabajar de forma muy geométrica y de forma muy simplificada, la luz no deja de ser una onda y todo lo que estamos haciendo se apoya en un fenómeno ondulatorio que hemos estudiado en el bloque anterior. Una pregunta que me sugiere esto que acabas de decir. ¿Se menciona o se habla en algún momento de la diferencia de índice de refracción que puede haber según la longitud de onda? Es decir, se menciona que hay luz azul que tiene una longitud de onda más pequeña, luz roja que tiene una longitud de onda más grande, y se hace o se explica o se menciona el prisma de Newton, que te permite sacar los colores de la luz. Eso se suele hacer en la parte de óptica física. Y se estudia, sobre todo en el prisma, se llega incluso a calcular cuál es la diferencia de ángulo con el que salen la luz roja y la luz azul al atravesar el prisma. Y entiendo que se limita a la luz, digamos, se hace óptica sensu stricto, ¿no? No se habla de ultravioletas ni movidas de estas. Bueno, a ver, sí que se habla de todo el espectro electromagnético al hablar de la parte de óptica física. Lo que ocurre es que luego cuando nos vamos a las aplicaciones y a la resolución de ejercicios, se aplican sobre luz visible. Pero sí que se estudia todo el espectro electromagnético. Y de hecho yo aprovecho el momento en el que estamos hablando del espectro para mencionarles un poquito el descubrimiento de algunas longitudes de onda, que hay historias muy interesantes por ahí de cómo se descubrieron ciertos rangos, y también para hablar un poquito, como decía Víctor, de algunos errores conceptuales que llevan a bulos pseudocientíficos que luego circulan por redes sociales para tratar de desmentirlos. Eso precisamente iba a decir, que hay, o sea, la historia del descubrimiento del infrarrojo es súper bonita, ¿no? Porque encima lo descubre William Herschel, que es un señor al que conocemos en general por descubrir el planeta Urano, pero que era un óptico de primerísima categoría y descubrió el planeta Urano, entre otras razones, porque hacía unos telescopios fabulosos, unos telescopios de primerísimo nivel en su época. Y el experimento del descubrimiento del infrarrojo es tan sencillo como que Herschel en un momento dado decide comprobar si los diferentes colores de la luz calientan diferente, si a lo mejor hay un color que calienta más que el otro, y bueno, pues pone un prisma, separa la luz en colores y pone un termometrito en el azul, un termometrito en el verde, un termometrito en el amarillo, otro en el rojo, y luego pone uno al lado del rojo como control, como en plan de, bueno, este es el termómetro al que no afecta ninguna parte de la luz. Y de repente es el termómetro que más sube la temperatura porque el infrarrojo está asociado a la agitación térmica. Y descubre el infrarrojo gracias a haber puesto el termómetro en ese lado y no en el otro. Si lo hubiera puesto en el ultravioleta, a lo mejor no habría descubierto nada. Es súper bonito a mí. Y además creo
creo que ese es un experimento que cualquiera puede entender. Es uno de estos experimentos clásicos que pueden conectar a los estudiantes con la ciencia de verdad. Y no solo con la ciencia de mirad, aprendeos esta ecuación y aplicadla y tal y cual, sino es un descubrimiento conceptual hecho por sencillo sentido común y también una combinación de suerte, que es algo que ellos mismos podrían tener. Y me parece que eso, de alguna forma, conecta a cualquier persona de cualquier época con la ciencia de primer nivel que se hizo pues ahora hace 200 y pico años. Bueno, y cuéntame también un poco cómo son los ejercicios que se hace. O sea, se estudian... tú has dicho que se estudian lentes, qué pasa cuando la luz pasa por una lente y tal y cual. ¿Se hacen combinaciones complejas de esas lentes para tratar a lo mejor pues de hacer un trasunto de un telescopio refractor o de un microscopio o de algo así? Pues no se trabajan desde el punto de vista matemático, pero sí que se estudia la aplicación. Una vez que ya han entendido toda la parte de lentes delgadas y espejos, entonces se pasa a ver aplicaciones de la óptica geométrica. Y entonces ahí se explica el funcionamiento de un microscopio, el funcionamiento de un telescopio refractor, de un telescopio reflector, e incluso, obviamente de la lupa, de la cámara oscura como precursor de las cámaras, e incluso se llega a estudiar óptica de la visión. Se explica, vale. Creo que es la única vez que yo cuento biología en el instituto, y es que se explica el funcionamiento del ojo, cómo los rayos de luz desde un punto de vista de la óptica, cómo los rayos de luz llegan a la retina, cuáles son los elementos ópticos del ojo y cuáles son los defectos ópticos, lo cual está súper bien porque ahí conectas muchísimo con el alumnado, porque... claro, siempre hay alguien que tiene miopía, alguno que tiene hipermetropía, se explica lo que es el astigmatismo, y como para entonces ya se han estudiado las lentes, ellos mismos son capaces de razonar qué tipo de lente tendrían que utilizar para corregir cada uno de estos defectos. Por lo menos con la miopía y la hipermetropía lo pueden deducir. Y además, como ya saben óptica, yo les propongo el reto de que cogiendo las gafas de un compañero, que a ver si son capaces de mirar a través de las gafas sin hacer ninguna medida, deducir qué tipo de defecto óptico tiene el compañero. Que eso, mirando a través de las gafas y viendo si la imagen de fondo se ve ampliada, se ve reducida, etcétera, obtienes la información suficiente así a un primer vistazo como para saber si la otra persona tiene miopía o hipermetropía. Y eso lo ven como algo súper cercano. Eso me recuerda a una cosa que te quería preguntar, y que esto es ya una curiosidad mía. Yo no sé si es muy relevante o no. Entiendo que para todas las aplicaciones de óptica geométrica que hacéis se asume la aproximación paraxial, ¿no? Sí. O sea, para los... Vale, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando los físicos, básicamente cuando los rayos de luz van muy cercanos al eje de la lente, es decir, van básicamente horizontales, son mucho más fáciles las ecuaciones. Y cuando no van básicamente horizontales, son más difíciles las ecuaciones. Entonces hay una aproximación que se llama paraxial, casi en el eje, cercana al eje, que simplifica mucho las cosas, y por eso le preguntaba. O sea, la lente delgada de Gauss entiendo que ya lleva esa aproximación ahí, ¿no? Sí, ya incorpora esa aproximación. Además, lo entienden bastante bien porque como se les suele introducir ya la aproximación de Taylor a primer orden del seno del ángulo cuando estudiamos el péndulo simple, no hacen ellos el desarrollo, pero sí que les cojo con la calculadora cuando estamos viendo el péndulo simple y les digo, venga, haced el seno de un radián, de 0,1, de 0,01, y se van dando cuenta cómo gradualmente se va aproximando al valor mismo del ángulo. Entonces luego cuando damos la aproximación paraxial, nos damos cuenta de que si ahí mismo aplicamos esa aproximación, pues todo se simplifica, como estás diciendo. Claro, y ahí tenemos también la oportunidad de darles un pequeño baño de realidad, diciéndoles, en el momento en que nos vayamos mucho de esta aproximación paraxial, van a pasar cosas que se llaman aberraciones de diverso tipo y tal, ¿no? Eso es. ¿Se menciona o...? Incluso se puede... Yo lo menciono. El currículo no lo pide, pero está bien mencionarlo. Porque además eso luego tiene aplicaciones en las cámaras de fotos, que si no están corregidas, pues se pueden formar aberraciones lejos del centro, del eje. Tiene aplicaciones en astronomía. Entonces, siempre lo menciono. Igual que... Porque además eso luego se puede traer a colación de nuevo cuando damos relatividad.
Porque una de las Ajá. Propuestas para tratar de solucionar el problema de la luz antes de que llegase la teoría de la relatividad especial, se propuso que había una aberración asociada con los telescopios y que por eso algunas de las medidas astronómicas que se estaban haciendo no salían como se esperaba que tenían que salir. Entonces, si ya en óptica les introducimos el concepto de aberración, aunque sea solo de forma cualitativa y por encima, pues luego se les puede mencionar también ese otro tipo de cosas para que se den cuenta de que cuando hacemos relatividad, que no es que nadie supiese nada y luego llegó Einstein y lo solucionó todo, sino que hubo varios intentos, lo único que cuando se estudiaron a fondo pues se vio que los otros intentos no dieron con la tecla, pero que el de la relatividad especial pues sí que llegó a donde se tenía que llegar. Vale. Y no sé, tú como profesor, ¿qué tipo de recepción pulsas en los estudiantes con esto? O sea, ¿les parece difícil? ¿Es aplicar fórmulas y al final les parece todo que está muy bien? ¿Cómo crees que los estudiantes se toman este tema? En general, todo el bloque de óptica geométrica normalmente lo cogen como un tema sencillo comparado con otros. Vale. Entre otras cosas porque el apartado matemático es fácil. Quiero decir, al final el tema, si entiendes los conceptos, si la parte conceptual la tienes clara, que vamos, no es especialmente difícil como para que le suponga un problema. La parte matemática es sencilla, porque al final se reduce a aplicar un par de ecuaciones que tampoco son especialmente complicadas. Entonces, comparar eso con la resolución de ejercicios utilizando vectores que vienen haciendo en temas anteriores, en todo el bloque de campos, pues al final el trabajar con una ecuación sencillita que tiene solo 2 o 3 parámetros y que resuelves casi todos los ejercicios con la misma ecuación, pues al final lo ven como un tema fácil. Entonces es uno de los temas susceptibles de que todo el mundo se estudie y se vaya a resolver esos ejercicios cuando en la BAU tenemos la optatividad que tenemos ahora mismo. Ya. Y de la parte de toda la parte de aplicaciones de óptica de la visión, de los sistemas ópticos, los telescopios y demás, como les toca tan de cerca, normalmente eso también se lo estudian con bastante gusto. Quiero decir, no tienen que hacer un proceso de abstracción tan grande como cuando estás hablando del concepto de campo, sino que estás hablando de cosas que les están rodeando en su día a día. Ahora que has vuelto a mencionar la física de la visión, ¿se habla de visión en color? ¿Se habla de conos y de todas estas cosas? ¿O eso queda para biología y tú no lo sabes? Y yo lo suelo mencionar. Lo que pasa es que no hago especial hincapié en eso. Vale. Yo me centro más en el ojo como sistema óptico. Pero ya que hablo del ojo, pues siempre pues lo menciono, que están los conos, están los bastones, que hay alguna problemática asociada al mal funcionamiento de los conos, como es el daltonismo y este tipo de cosas. Lo único que no se profundiza mucho en ese apartado y se suele dejar para biología. Sí, es que hay una cosa de óptica de la visión que yo aprendí relativamente tarde. Aprendí o me di cuenta o alguien me dijo, Alberto, estás tonto, es esto. No me acuerdo exactamente cómo fue y que me da un poco de rabia porque creo que cualquiera puede entender, que es la aparente contradicción entre que cuando tú estás en una pantalla de ordenador consigues cualquier color combinando rojo, verde y azul. O sea, está el código RGB, cuánto rojo he de poner, cuánto verde he de poner, cuánto azul he de poner para poder conseguir el color que yo quiero. Y luego, por otro lado, cuando ves la luz como una onda, ves que hay un número infinito de longitudes de onda, hay un continuo de longitudes de onda. Entonces dices, ¿cómo se concilia esto? ¿Cómo es posible que para la luz física yo necesite establecer un numerito y hay un montón de numeritos, pero sin embargo en la pantalla del ordenador yo mezclo 3 y con eso lo consigo todo? Y eso tiene que ver con la estructura del ojo, claro. Tiene que ver con que en la pantalla del ordenador tú no pretendes emitir una longitud de onda pura, lo que pretendes es producir un estímulo en el ojo. Y entonces mezclando esas 3 cosas, que son lo que los conos ven, lo consigues, ¿no? Y creo que es tan fácil de explicar como esto que acabo de decir en 10 minutos. Entonces, me parece que es como una culturilla general que les puede venir bien a los estudiantes. Claro, aquí pues no dejamos de decir cosas que podríamos hacer y que son minutos y minutos y minutos y al final horas que hay que sumar a las clases, pero yo creo que es una cosa bonita. Sí, pero por lo menos mencionarlo un poco porque uno
uno de los problemas que suelen tener los alumnos a la hora de entender la parte de óptica, claro, cuando empezamos con el tema de la visión, pues ellos se preguntan cosas, y obviamente. Y el hecho de el color es una cosa complicada. Claro. Cuando intentas ir a la estructura, porque claro, estamos mezclando la asociación de frecuencia con un color determinado, con la percepción que tenemos nosotros de los colores, que viene de cómo reaccionan los 3 tipos de cono por separado, y luego si a eso le añadimos el tema de cómo se consiguen los distintos pigmentos de color, mezclando pigmentos distintos, que las combinaciones no son iguales que cuando estás combinando luces. Exacto. Pues cuando empiezan a darle vueltas a esto, el cacao que se les puede montar en la cabeza es importante. Entonces, por lo menos mencionarlo para que la parte que está relacionada con la luz les quede más o menos clara. Yo no lo veo que esté de más. Y de hecho, fíjate que tú lo acabas de contar en 10 minutos, entonces... Sí. Se puede sacar tiempo. Y es que además... Que luego no lo profundizas y no lo trabajas más, pero por lo menos lo cuentas. Exacto. Hay yo creo preguntas que son de puro sentido común y que ya solo la pregunta te hace decir, espera, ¿qué está pasando? Cuando tú les enseñas el espectro electromagnético y les dices, bueno, ¿cuál diríais que es la longitud de onda del marrón? Y claro, el marrón no está en el espectro electromagnético porque el marrón es una percepción de nuestros ojos, es una combinación de colores que nuestros ojos convierten en color marrón, pero no es un color físico en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que hay... O el rosa, o sea, es lo mismo. Son preguntas que son interesantes y que son muy obvias, porque todo el mundo ha visto cosas marrones, todo el mundo que no sea monocromático, digamos. Bueno, siguiendo, no sé si Víctor quieres comentar alguna cosa. Sé que en el programa de hoy, en principio, como que no hay un solapamiento muy grande, pero te doy la palabra de vez en cuando para que no estés callado. Sí, te lo agradezco. No, yo quería preguntar una cosa a Javi antes, como que está un poco fuera de de que estamos ahora, pero cuando ha comentado lo de la simplificación del rayo de luz, yo te pregunto, ¿les pones alguna imagen o escena típica de Star Wars de un disparo de un láser que no debería de verse? Y preguntarles, ¿creéis que esto se ve? Porque claro, es un rayo que va y tú lo ves perpendicularmente. No les llego a poner la escena de Star Wars, pero alguna vez les he hecho alguna analogía con un puntero láser. Claro. Coger, pues, encender un puntero láser y decirles, ¿por qué no veo el camino que sigue el láser? Y sin embargo luego coges una disolución coloidal que no esté muy concentrada, y apuntando dentro del láser sí que puedes ver el camino que sigue el láser. Y entonces les preguntas, ¿qué diferencia hay entre una situación y la otra? Porque hay veces que podemos ver por dónde va un haz de luz que entra por la ventana, pero de normal no vemos los haces de luz por aquí cuando salimos a la calle. Y normalmente les llama eso la atención. Entonces se lo cuento un poquito como curiosidad, pero la verdad es que el tema de ponerles la imagen del láser de Star Wars me lo guardo para añadirlo como ejemplo. Pero me gusta el experimento en sus dos partes porque estás relacionándolo con más partes de la física. Ya no solo la óptica. Ahí ya estás hablando incluso un poco de cuántica, ¿no? De por qué ese láser que va hacia la derecha de repente, ¿no?, entra en contacto con una molécula y esa molécula la manda a mi ojo. Sí. Bueno, claro, no sé si profundizas tanto a ese nivel o cómo les justificas o explican ellos que en esa disolución acuosa de repente la luz se manda a todas direcciones. Claro, así es como yo se lo justifico. Primero les pongo el ejemplo del láser, del haz de luz, y ellos mismos se dan cuenta, razonando que cuando ven el haz de luz suele ser porque hay mucho polvo en el ambiente, mucho polvo en suspensión. Claro. Entonces lo que están viendo es la luz reflejada en las motas de polvo que hay en suspensión en el aire. Entonces una vez eso lo ven claro, el pasar ya a nivel microscópico en la suspensión coloidal, pues les es más fácil entender que están viendo el camino que sigue el láser porque se está reflejando en las partículas que hay diluidas. Claro, pero que en realidad no son tan pequeñas como una molécula. Si fueran tan pequeñas como una molécula... Claro, en realidad son micropartículas. Por ejemplo, en la niebla, hay efectos en los que se difuminan las farolas cuando las vemos en la niebla, y es el mismo efecto. Sí. Una cosa, Javi, con la última pregunta que te quiero hacer. Cuando hablas de reflexión, ¿tú llegas a meterte luego en la explicación cuántica, digamos, de absorción y reabsorción de luz? ¿O te quedas en el rayo se refleja y ya está? Normalmente nos quedamos con el rayo se refleja. Vale. Pero sí que mencionamos que todos esos efectos que nosotros vemos de forma macroscópica tienen su explicación en el mundo microscópico.
Por ejemplo, que el hecho de que la luz cambie su velocidad cuando pasa a otro medio y que, por ejemplo, en el vacío es en donde más rápido se mueve, es porque al final la luz son campos electromagnéticos y está interaccionando con cosas con carga, que es el propio medio. Entonces eso hace que se frene, porque está allí, las cargas interaccionan con esos campos y entonces la ralentizan. Con lo que sí que les menciono que hay una explicación microscópica a todo esto, pero normalmente no profundizamos mucho. Si algún día quieres hacerle estallar un poco la cabeza a algún chaval que esté, o chavala, que esté especialmente interesado, yo cuando la gente me pregunta sobre eso, les hago notar que la luz moviéndose por un medio no es luz. O sea, quiero decir, no es solo luz. Es luz interaccionando con una cosa. Es un objeto más complejo. Y que esa es la razón de que no se mueva a la velocidad de la luz. O sea, en charlas de relatividad, mucha gente interesada te pregunta ¿y cómo es esto de que la luz se mueve más lenta en el agua? Pero si la luz, has dicho 25 veces en esta charla que se mueve siempre a la velocidad de la luz, ¿cómo es posible? ¿El agua viola la relatividad? Y entonces le tienes que explicar, es que la luz moviéndose por agua no es luz. No es luz pura, es luz interaccionando con materia y realmente lo que estás viendo ahí es un conglomerado de la luz y su interacción con los átomos y esa cosa ya tiene masa, esa cosa ya no es luz, ya no es este objeto puro y por lo tanto ya se puede mover a otras velocidades. Pregunta que nos relaciona un poco con las matemáticas. No sé si Víctor querrá decir algo después de ella, pero en el programa anterior dijimos que hay algunos problemas de óptica y en particular los problemas de una lente y detrás de esa lente pongo otra lente y detrás de esa lente pongo otra cosa y tal, que se pueden resolver usando matrices. Este formalismo en secundaria ni nos imaginamos introducirlo, ¿no? O sea, es mucho más sencillo lo que hacemos. No, para nada. Yo lo suelo decir de pasada, pero como una curiosidad. Vale. Esto cuando llegáis a cursos más avanzados, el que quiere estudiar, por ejemplo, óptica y optometría o el que se metafísica, pues se puede estudiar con este formalismo, para que veáis que las matrices se pueden aplicar en más contextos, pero ya está, ahí se queda en un comentario. Javi, ¿podías hacerlo, por favor? Para que vieran que valen para algo. Algún caso muy sencillo, muy sencillo. Porque el nivel de matrices que damos es muy alto. Claro, es que el nivel de matrices da, pero de sobra para hacer ejercicios de óptica con matrices. Bueno, claro, pues si es que es hacer una multiplicación, claro. O sea, un ejercicio de los que resuelven ellos con una multiplicación está hecha. Claro, para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando, esencialmente en este formalismo matricial, cada uno de los objetos, de los aparatos ópticos que te encuentras, las lentes, las redes de difracción, todas estas cosas, están representadas por una matriz. Y el rayo está representado por un vector. Entonces, el efecto que el aparato óptico tiene sobre el rayo es aplicar la matriz al vector. Y si tú pones muchos aparatos ópticos, 1, 2, 3, 25, el resultado de aplicar todos esos es multiplicar esas matrices en el orden correcto. Y claro, si son matrices 2x2, pues eso es algo que los estudiantes saben hacer sin ningún problema y de hecho hasta les das una alegría porque no son matrices 3x3. Exacto. Claro. Entonces sería como una aplicación muy directa. Lo que pasa es que, claro, te obligaría a pasar más tiempo estudiando óptica y tal, pero no sé, a mí, yo cuando nos lo explicaron dije, ¡ay! Qué fácil se ha vuelto de repente la óptica, ¿no? Si esto es total es multiplicar matrices y ya está. Sobre todo cuando estás con sistemas compuestos, porque claro, cuando es solo una lente, pues al final aplicas la ecuación de Gauss y poco más. Pero cuando tienes varias lentes y hay un espejo por en medio que está cambiando la dirección del haz y tienes que cambiar el sistema de referencia para poder estudiar qué le pasa a la luz en la siguiente lente, multiplicas 3 matrices y a correr y ya está, no te complicas más. Es fantástico. Yo, de verdad, o sea, quiero decir, una como tantas otras, es una oportunidad perdida esta aquí, ¿no? Porque sería una oportunidad de convertir las matrices en algo muy útil y que incluso les podrías decir, es que los optometristas, la gente que monta sistemas ópticos y tal, este sistema les puede ser muy útil. Desde luego los optometristas han de hacer más cosas porque tienen lentes que no son solo paraxiales y tiene que funcionar bien la lente también en otros sitios que no es cerca del eje, pero vamos, por lo menos les acercas un poco a una realidad, esta cosa de las matrices que ya contamos en el programa anterior, que puede ser un poco abstracta, ¿no? Y de hecho lo fue durante mucho tiempo. Pregunta que es la que termino haciendo casi siempre al final de los programas. Javi, ¿este tema se prestigia apareciendo en los exámenes de la EBAU? Porque, como tú mismo has dicho, sobre todo que ahora que hay mucha optatividad, las cosas que no salen en el examen
la gente no se las estudia. Y de hecho, algunas de las que salen en el examen tampoco se las estudia, porque pueden elegir dejarse fuera la mitad. Entonces, ¿este tema suele salir en la EBAU y por lo tanto los estudiantes se lo estudian? Siempre sale alguna pregunta de óptica geométrica. Vale. Con lo cual es un tema que sabes seguro que va a salir, que la dificultad matemática no es elevada y vamos, suele ser uno de los primeros a los que se van los alumnos a resolver. Sí, o sea que sí que es verdad que hay algunas veces que los ejercicios de óptica han generado polémica. Porque algunas veces se basan en imágenes, en una fotografía, y entonces pues esa fotografía puede resultar un poco confusa cuando la ves y tienes que sacar información de la fotografía. Por ejemplo, te dicen, esta es una imagen de un objeto y esta es otra imagen del mismo objeto después de pasar a través de una lente. Y las miras y dices, es que hay aquí sutiles diferencias que no tengo yo muy claro que sea el mismo objeto o hay alguna cosa que me hace dudar. Entonces ha sido un poco polémico. Me estás diciendo que los adolescentes no pasan el test de para ver si eres un robot, ¿no? O sea, no... Correcto. No son capaces de encontrar el semáforo en las imágenes. O una vez que se hizo... Se preguntó, por ejemplo, a ver que recuerde cómo era, causó muchísima polémica. Se dieron los datos para resolver cómo pasaba, cómo se veía una imagen a través de una cierta lente, y entonces o te decían la potencia de la lente y te la daban con un signo que a ti te llevaba a decir esta lente es convergente y por tanto la persona tiene miopía. Vale. Y entonces, digamos que daban a entender que una persona tenía problemas para ver de cerca, pero luego la lente, cuando hacías los cálculos, cuando te hacías los cálculos te salía que la lente era para corregir la hipermetropía. Entonces, claro, los alumnos se quedaron súper pillados porque decían, entonces, ¿la persona tiene miopía o tiene hipermetropía? Porque los datos del ejercicio me están llevando a una conclusión, pero luego lo que dice el enunciado es como que me está llevando a la conclusión contraria. Entonces, hubo gente que lo que hizo fue decir, no, es que a lo mejor me han dado el valor de la potencia en valor absoluto y le tengo que cambiar el signo para que me salga el ejercicio. Y bueno, se lió la marimorena. Y cuando se preguntó a los coordinadores de la EBAU qué era lo que esperaban que hicieran los alumnos, dijeron que no, que esa persona tenía hipermetropía, a pesar de que no puede ver bien de cerca. Pero claro, lo justificaban diciendo que es que como la hipermetropía no te permite ver bien objetos lejanos, que son los objetos que ve el ojo cuando está en relajación, esa persona tiene que forzar el ojo siempre si no lleva las gafas puestas. Mientras que un miope sí que hay una distancia a la que puede, por ejemplo, leer sin las gafas con el ojo relajado. Vale. Y de hecho, cuando no tienes mucha graduación te recomiendan que leas sin gafas algunas veces. Entonces, que el hecho de tener hipermetropía hace que desarrolles antes vista cansada y la vista cansada hace que no veas bien de cerca y entonces eso justificaba la frase que había en el ejercicio. ¡Wow! Es un conocimiento, digamos, de la fisiología del ojo. Efectivamente. Un poco avanzado. Entonces, los alumnos no llegaban a ese nivel. Ellos lo que se esperaban es que fuera una respuesta muy clara de es miopía o es hipermetropía y ya está. ¡Qué barbaridad! Pero salvando este tipo de polémicas, los ejercicios son sencillos. En este programa siempre hemos dicho que está bien hacer pensar a los estudiantes, pero claro, esto es que la biología tiene estas cosas a veces un poco sutiles, ¿no? Y en física no solemos meternos en ese tipo de sutilezas. Claro, es que es ir muy al detalle. Claro, es que los hacemos pensar en física, no en biología. Es otra Ahí materia. Está la cosa. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Que tengan claro el concepto físico o que tengan claro la fisiología del ojo y cómo una enfermedad puede ir desarrollando otro tipo de problemas según va pasando el tiempo? Claro, ahí yo creo que se columpiaron un poquito a la hora de plantearlo. O no lo sé, es opinión mía. Que eso se puede mencionar en clase también. Claro, yo a partir de ahora lo menciono. Obviamente les digo, no os fiéis, no os fiéis de nada. Pero eso dio mucho que hablar y vamos, hubo discusiones importantes en las reuniones de coordinación a raíz de ese ejercicio. Entonces, óptica a veces da pie a que surjan este tipo de discusiones según cómo esté redactado el ejercicio, según la imagen que te pongan para analizar. Pero quitando eso, suelen ser ejercicios cuya resolución es sencilla y entonces son de las primeras opciones que cogen los alumnos a la hora de resolver. Vale, yo quizá habría concluido que están timando a esa persona, que le están dando unas gafas que no son las que necesita. Pero... También podría ser.
Javi, una cosa, una de las preguntas típicas, si no ha cambiado, es el clásico de dibuja el camino de los rayos de un objeto, ¿no? Con tal lente. Siguen preguntando ese tipo, eso es muy, muy básico. Sí, eso casi siempre. Quiero decir, te hacen alguna pregunta en el que tienes que determinar matemáticamente dónde se va a formar la imagen, o dada la imagen, dónde estaba puesto el objeto, y luego siempre te preguntan, justifica tu respuesta o comprueba tu respuesta haciendo un trazado de rayos para ver que es compatible con lo que estás haciendo. Y además la matemática de esas ecuaciones son ecuaciones racionales muy básicas, ¿no? Por lo que recuerdo yo. Claro, por eso digo, como a nivel matemático es muy sencillo, es una de las opciones estrella para los alumnos. El problema más complicado al que se enfrentan es cuando se les dice, tenemos un proyector, la pantalla está a una cierta distancia y en lugar de preguntarles dónde se forma la imagen, lo que se les pregunta es dónde hay que poner la lente para que la imagen se forme en la pantalla. Ese es el único que matemáticamente puede tener un poquito más de complicación. Pero una vez que se han hecho unos cuantos, la complicación desaparece. Claro, pero vamos, que es el único que tiene un pelín más de complicación. Pero a mí me gustan esos ejercicios porque además se los puedes relacionar. Hoy en día tenemos proyectores en todas las clases. Y entonces les coges, te subes a la silla y coges el proyector y les dices, ¿cómo enfoco yo la pantalla del proyector para que se vea bien? Girando esta rosquita. ¿Qué está haciendo esta rosquita? Mover un poquito la lente de sitio hasta que consigo encontrar el punto en el que la imagen se forma sobre la pantalla. Sí. Eso está muy bien, efectivamente. Cosas que los chavales vean que lo tienen alrededor continuamente. Que no todo lo interesante de la ciencia es lo que tienes alrededor continuamente, ¿eh? O sea, a veces se puede hablar de agujeros negros y les interesa igual. Pero, bueno, esto es parte de intentar engancharlos. Yo, Javi, no sé si lo has hecho alguna vez, pero con una cuchara sopera grande, el probar mirarte en ella de frente o al revés, según es cóncava o convexa, puedes ver cómo la imagen se invierte cuando pasas más allá del foco, o como cuando siempre está borrosa porque no tienes la posibilidad de que se forme esa imagen porque la imagen se ha formado detrás de ti o cosas así, y es una cuchara. Sí, eso es lo bueno que tiene la óptica. Hay muchas experiencias sencillas que pueden comprobar ellos, bien en casa, bien en clase, como el típico de dibujar una flecha en la pizarra y luego coger un vaso de precipitados grande, llenarlo de agua y al ponerlo delante de la flecha, al mirar a través del vaso ves que la flecha está apuntando en el sentido contrario al que tú la has dibujado. ¡Chan, chan! Entonces hay muchas cositas así de ese estilo que les llaman la atención. También se puede, por ejemplo, encontrar el foco de una lente recortando en un cartón. A ver, yo lo hago recortando en un cartón, pero porque no tenemos... hoy en día se venden dispositivos que lanzan 3 haces láser y entonces pones la lente delante y enseguida con ese dispositivo puedes ver cómo se curvan los rayos y buscar el foco y todo eso. Yo, como no tengo uno de esos en el laboratorio, lo que hago es recortar un cartón, hacerles 3 ranuras una al lado de la otra paralela y con la linterna del móvil la ponemos detrás para que salgan haces de luz que al reflejarse en la mesa se vean paralelos. Y poniendo una lente delante, ves cómo cambia la dirección de los rayos y lo estás viendo ahí delante. Cosa que de normal, no, como decíamos antes, el camino de la luz no lo puedes ver. Entonces hay toda una serie de cosas que se les hace muy entretenidos si los quieres llevar al laboratorio y enseñarles cositas a los alumnos. En mi opinión, tiene casi más valor lo que tú haces que comprarte el aparato. Porque ver que la física es tan sencilla que simplemente se puede hacer con un cartón, con unas ranuras, a mí me parece que le aporta valor. Yo cuando veo una máquina digo, yo no sé lo que está pasando en esa máquina, vaya usted a saber, esto valdrá 4.000 euros y tendrá ahí tungsteno, tierras raras y no sé qué. Entonces... O un duende que lo hace todo para que salga bien. Sí, exacto. Claro, es que ahí es como... Ellos pueden pensar que hay truco, ¿no? Bueno, es que algo estás haciendo ahí, pero lo que hace Javi lo haces en tu casa. Es que ellos pueden hacerlo en su casa después otra vez. Sí, es que con cualquier fuente de luz, la misma linterna del móvil o cualquier linterna que tengas en casa, un cartón lo recortas con unas tijeras y solo tienes que poner delante la lente. Sí. Que es una lupa, ¿no? Esencialmente, o sea, no hay que... Sí, básicamente. O tu gafa. Sí que es verdad que las lentes que tenemos en el laboratorio nos lo hacen sencillo, porque en el laboratorio tenemos estas lentes que tienen 2 secciones plano-paralelas, 2 secciones planas, sí, con lo que lo puedes apoyar sobre la mesa y el lado curvo es el que da hacia la fuente de luz. Con una lupa, por ejemplo, pues a lo mejor es un poquito más complicado porque sí que la superficie es completamente esférica. Pero bueno, todo sería probarlo.
Otra cosa que me gusta hacer también con ellos es que intentan hacer un telescopio desnudo. Ajá. Una vez que ya saben cómo funciona el telescopio... Desnudo el telescopio, entiendo, no los estudiantes. Desnudo el telescopio, no los alumnos. No. Si fuese así, probablemente ya no estaría trabajando en la enseñanza desde hace tiempo. Eso sospecho, sí, efectivamente. Perdón. Básicamente consiste en darles 2 lentes y con esas 2 lentes ver a qué distancia tienen que poner una de otra para que mirando a través de una de ellas que funcione como un telescopio. Uh-huh. Un telescopio muy de estar por casa, que tiene muy poquitos aumentos, pero por lo menos lo ven. Y lo único que necesito es las 2 lentes y un soporte sobre el que apoyar las lentes. Uh-huh. Que hay algunas veces es como dice Alberto. Sí, el telescopio agranda la imagen, pero yo lo que veo ahí es un tubo y no sé lo que está pasando dentro del tubo. Uh-huh. Bueno, pues de esta manera ven que solo necesitas 2 lentes para poder hacer un catalejo. Muy bien, pues yo creo que hemos pegado un pequeño repaso a toda esta parte de la óptica. No sé si, Javi, crees que queda alguna cosa que podríamos comentar. No, yo creo que le hemos dado un buen repasito a todo. Sí, está bien. Víctor, ¿tienes algún comentario final para Javi o para la audiencia? Nada. Hoy me he dedicado a observar. Hoy has tenido un programa de meditación. Has estado tú centrado en el presente y ya está. No, además recordando de cuando yo la estudié y cómo eran los exámenes, y tengo esa sensación de decir, de ir a por ellas como las fáciles, ¿no? Decir, era la primera opción, sí. Porque cuando nosotros estudiábamos había también 2 opciones en la EBAU. Y sí que recuerdo elegir la que tenía la pregunta fácil de óptica. Bueno, pues nada, muchas gracias, Javi, por el programa de hoy. Un placer. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí como la voz de la conciencia. Nada, un placer. Muchas gracias, como siempre, también a los oyentes y las oyentes por haber llegado a este punto y escuchar este programa sobre óptica que nos trae un temita de física que yo sé que además a la gente le gusta. Ahora vamos a empezar no sé cuántos programas, quizá un par o 3, en el que vamos a hablar de cosas más transversales, pero no quiero deciros todavía el qué, porque seguramente van a tener invitados y va a depender un poco de la agenda de esa gente. Así que si lo queréis saber, solo tenéis que esperar al programa que se reproducirá al otro lado de esta sintonía que empieza a sonar ahora mismo.